Muy bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema del día de hoy. Y hoy vamos a hablar, como siempre, de un tema muy interesante, siempre basado en la palabra de Dios, pero al inicio a mí me gusta como hacer un pequeño estudio dependiendo del tema que vamos a tocar. Y esta vez vamos a hablar del boomerang. Yo sé que muchos lo conocen y pues si no les voy a dejar una foto a los que no lo conozcan, pero es muy común. Esto, bueno, lo conocemos desde niños. Y entonces quiero leerles la historia del boomerang. Dice que no se sabe con certeza quién inventó el boomerang, pero se cree que se desarrolló a partir del palo arrojadizo aplanado que aún usan los aborígenes australianos y otros pueblos indígenas. Los boomerangs de madera más antiguos que se han descubierto hasta ahora provienen de Wirrie Swamp, en Australia del Sur. El boomerang es uno de los inventos voladores más antiguos. Se cree que el rey Tutankamón, en el siglo XIV antes de la era común, tenía una gran colección. El boomerang más antiguo que se ha descubierto fue encontrado en Polonia y se estima que tiene más de 20.000 años. El boomerang es capaz de volver a su punto de partida gracias a su forma y al giro que adquiere en el aire. Las alas de los boomerang viajan a diferentes velocidades, lo que crea fuerza aerodinámica desequilibrada que curvan su trayectoria. O sea, cada punta es diferente y esa es la que le da ese giro y le permite llegar siempre y cuando no tope con algo en el camino que pueda detener su giro. Ella va a ir a esta pequeña pieza de madera, va a ir y va a regresar a su punto de partida. Es un invento bastante curioso y que tiene una historia, como ven acá, de muchos milenios. Y como todo lo que hay en el mundo tiene siempre un significado para el Señor. Sabemos que no hay nada que hay acá que el Señor no conozca, que existe o que se hizo. Todo lo que está en la tierra, Él tiene conocimiento del cómo y del por qué y del cuándo. Y en base a eso, no quiero que vayan a malinterpretar que yo estoy diciendo que la Biblia habla del boomerang, porque a veces recibo comentarios ahí medio raros. Y bueno, entonces, como les decía, la ley del boomerang nos dice que todo lo que una vez lo tiremos tiene que regresar a su punto de partida. Ahora vamos a entrar de lleno a la palabra y ver cómo podemos aplicar este invento, este instrumento tan curioso a nuestra vida cristiana. Vamos a leer bastante de la palabra de Dios porque, como siempre les digo, a mí me gusta traerle los temas en base a eso, no porque yo me lo estoy inventando. Entonces me gusta leer muchos textos y me agradaría que ustedes pudieran tomar nota para que también los puedan estudiar y llegar pues a un entendimiento mejor quizás al que yo les puedo traer acá. Vamos a utilizar la Biblia la Reina Valera, la versión 1960. Y vamos a empezar leyendo Lucas capítulo 6, versículo 36 al 38 y dice: No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Yo creo que ahí podemos ver el primer caso en las escrituras de lo que es el boomerang.
Dice, porque con la misma medida con que medís, nos van a medir. O sea, dependiendo la manera en que nosotros estemos midiendo a las otras personas o cualquier otra cosa, igualmente va a tener un giro y nos van a medir de la misma forma. O sea, lo que la palabra nos dice es, si juzgamos, vamos a ser juzgados. No podemos pretender juzgar y que no seamos juzgados. Y quizás no vamos a ser juzgados de la misma forma que nosotros juzgamos en un determinado momento. No es que va a ser, juzgamos ahorita y mañana nos van a estar juzgando. No, todo tiene un proceso, un tiempo, un lugar y como el Señor lo ha dispuesto para nuestras vidas. Ese es algo que debemos de tomar mucho en cuenta. Entonces, y para traer el primer caso de los ejemplos que les traigo en base a la Biblia, vamos a hablar de Jacob y Esaú. Yo creo que todos en alguna manera hemos escuchado la historia de estos dos hermanos gemelos. ¿Qué fue lo que pasó en la trayectoria de estos hermanos? Y para eso, para los que no conozcan la historia, vamos a leer el Génesis capítulo 25 del versículo 27 al 34 y dice así. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la caza, o sea, cazaba, hombre del campo, pero Jacob era más varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú. Isaac era el padre, porque comía de su casa, de los animales que traía seguramente, mas Rebeca amaba a Jacob. O sea, uno amaba a uno por una cosa y la mamá al otro por lo que ya vimos aquí. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de este guiso rojo. O sea, Jacob, como estaba en la casa, seguramente también le gustaba cocinar. Vino del campo y le pidió de comer porque venía cansado, dice la Biblia. Entonces dice, puesto que estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este día tu progenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Vemos acá lo que nos enseña la palabra en este ejemplo, que Esaú en el momento de necesidad que él tenía, o sea, el hambre, si lo vemos literal, pero si lo ponemos a nosotros en el momento de necesidad que él tenía, se dejó engañar en cierta forma por Jacob. Jacob dijo, bueno, yo tengo comida, se la voy a ofrecer, o sea, le hizo un canje con algo tan importante para ellos que era la bendición al primogénito. Y Esaú, menospreciando esa bendición que vendría para su vida y por la necesidad que tenía, hizo a un lado esa primogenitura porque dijo, bueno, igualmente me voy a morir, ¿para qué la quiero? Pero en este momento necesito comer. Y así fue, le dio y automáticamente el otro, ni como dicen, ni lerdo ni perezoso, agarró eso que él había vendido y que el otro le había aceptado. Haber despreciado esa bendición que iba a tener por cubrir una necesidad corporal en ese momento, porque pudo haber él cocinado, pudo haber buscado comida en otro lado. Si alguien vino y le dice, véndeme tu progenitura, lo ideal hubiera sido, no, ¿cómo yo te voy a vender eso? Voy a buscar comida en otro lado, yo mismo voy a cocinar. Pero vio la parte más fácil, dijo, ok, yo te doy todo. Y por el hambre que tenía, se lo comió
Y ahí empezó este trama. Vamos a leer Génesis capítulo 27, desde el 1 en adelante, pero yo no lo voy a leer todo, no voy a leer hasta el 27 para no tomar mucho tiempo, pero sí los insto a que lo lean porque ahí está toda la historia. Vamos a leer hasta el capítulo 7, más o menos. 27 del 1 al 7, pero ustedes lean hasta el 27. Y dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista. Llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, o sea, tráeme comida. Y hazme un guiso como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac con Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló con Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano y diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y yo te bendiga y en presencia de Jehová antes que yo muera. Es hasta el capítulo 7. Los insto a que sigan leyendo. Se los voy yo a parafrasear un poquito aquí el resto. Como sabemos, Jacob era el preferido de la madre. Y entonces la madre le dice, ve tú al campo rápido y tráeme 2 cabritos. Yo voy a hacer el guiso que a tu padre le gusta, voy a hacer pan, tú se lo vas a llevar para que te bendiga a ti. Entonces él le dice, sí, pero yo soy lampiño y mi hermano es velludo, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, como la madre estaba también tratando de ayudar en el engaño, le dice, ok, yo te voy a poner la piel de los cabrillos en los brazos y en la parte del cuello, para que si tu padre te toca, sienta que tienes vellos y te voy a dar la ropa de tu hermano por el olor. Así se hizo. Él le trae los cabrillos, la mujer, la madre lo hace y efectivamente se lo lleva a Isaac. Isaac tenía sus dudas porque le dijo, ¿cómo vienes tan rápido si yo te lo acabo de pedir y ya me lo traes? Entonces él le dice, sí, Jehová me ayudó a que yo encontrara rápido algo para cazar. Entonces él se come lo que le lleva y lo iba a bendecir, pero siempre, aunque era cieguito, siempre tenía sus dudas. Y le pregunta, ¿tú verdaderamente eres mi hijo Esaú? Y le dijo, sí. Entonces le dice, aunque escucho la voz de Jacob, pero siento que tienes vellos, y el olor es el de Esaú. Entonces le dio la bendición. Le dio una bendición tan grande que al parecer cuando ellos daban esa bendición ya estaba dada, ya no la podían decir, ay, no eras tú, se la voy a dar al que le toca. No. Entonces dice que cuando Esaú regresa, va y guisa y le lleva al padre la comida y le dice, bueno, ¿quién eres tú? Yo soy tu hijo, Esaú. Y le dijo, no, pero entonces alguien me engañó porque yo ya di la bendición. Y dice que cuando él escucha eso, dio un grito tan fuerte y le dice, por favor, bendíceme, pero ya no podía hacerlo. Ahora bien, nosotros podemos decir aquí, ay, bueno, entonces Esaú fue una víctima y Jacob fue el victimario. Efectivamente, había algo en los dos. Perdón, pero ¿cómo vamos a aplicar aquí entonces el boomerang? Todos me pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17 y dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. El haber vendido su primogenitura, nosotros lo aplicamos, como lo había dicho antes, lo aplicamos para nuestra vida y eso fue haber desechado la bendición tan grande que el Padre le iba a dar. Que si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, nosotros a veces vendemos nuestra salvación por cualquier cosa que nos pueda satisfacer corporalmente. Llámese como se llame, no le voy a poner nombre, ustedes pónganle nombre porque cada vida es diferente.
¿Cuántas veces no hemos negado nosotros al Señor porque quisimos hacer algo que de antemano sabíamos que íbamos a perder algo? Que de antemano sabíamos que no lo podíamos hacer. Cambiamos la bendición de Dios por cualquier cosa callejera muchas veces. No valoramos esa bendición que le iban a dar a Esaú tan grande, no la valoró por satisfacer momentáneamente sus deseos corporales. Ahora bien, como les decía, ¿cómo aplicamos entonces el boomerang en esta historia? Porque cuando Jacob crece y entonces se enamora, todos sabemos, los que hemos leído la Biblia, que se enamora de una mujer llamada Raquel, que era hija de Labán. Entonces Jacob va a Labán y le dice, mira, me gusta tu hija y yo quisiera, pues imagino, la pidió para casarse. Y entonces Labán le dice, no, está bien, cásate con ella, solo que me vas a tener que trabajar 7 años para que yo te la dé como esposa. Y Jacob trabaja los 7 años. Cuando termina de trabajar esos 7 años, va otra vez a Labán y le dice, bueno, ya terminé. Y él le dice, no, sí te vas a casar, pero te vas a casar con la mayor, que era soltera. Entonces le dice, pero ¿cómo? Si tú me dijiste que me la ibas a dar. No, ahora vas a tener que trabajar otros 7 años más para que yo te pueda dar la que tú querías. O sea, lo engañó de la misma manera y le robó 14 años de su vida. Y 14 años le tuvo que trabajar ahí por la mujer que él amaba, que era realmente Raquel. Y es una historia, también los insto a que la lean, porque son historias que verdaderamente motivan y nos dan una gran lección de vida. Ahora bien, entre las mujeres dice que Jacob llegó a tener 12 hijos, que fueron las 12 tribus de Israel. Y entre todas esas, uno de sus hijos era José. José, los otros 11 hermanos no lo querían y lo querían matar porque José era el preferido de su padre Jacob. Y dice que una vez lo agarraron y lo tiraron en una cisterna y de repente pasan unos traficantes y se lo vendieron, se lo dieron a los traficantes que se lo llevaran lejos y entonces se lo llevan a Egipto. Y entonces tenían que ir a donde Jacob a mentirle que el por qué, porque él preguntaba por su hijo y pues ya no estaba, lo habían vendido. Entonces, ¿cómo le iban a decir al padre que no pasaba? Entonces, engañan también a Jacob. Dice que el hijo mayor, que era Rubén, se da cuenta de que José ya no estaba y tiene que contarle a su padre una historia. Tenía que inventarse una historia para decirle al papá. O sea, también tenía que mentir. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 37, versículo 31 al 37 y dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre, la túnica de José, con sangre de los animalitos que habían matado. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Entonces ahora, si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y las madianitas lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esa es otra historia también que es bueno que lo lean porque también tiene su drama. Ahora, a lo que quiero llegar es, este fue otro engaño también para José, porque acordémonos que él empezó engañando y tiró esa maraña de engaños y todo le regresaba en engaños para él. Aparte de que había recibido la bendición de su padre, nunca fue lo feliz, si lo vemos así, que él debió haber sido, porque fue una bendición robada, fue algo que obtuvo por engaños.
Y eso es lo que nosotros debemos de tomar siempre muy en cuenta, como nosotros estamos actuando en la vida. Nosotros, los que estamos en el Señor, debemos de tratar de ser lo más correctos posibles. Y ahora vamos a leer Deuteronomio capítulo 30 y 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora bien, la palabra de Dios dice, la vamos a volver a leer: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿A dónde vamos en esto? Nosotros sabemos que todo lo que estamos viendo aquí, todo lo que nosotros tiremos va a regresar. O sea, escojamos pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿El por qué? Porque como todo va a regresar un momento determinado de lo que hoy estamos haciendo, puede ser que el día de mañana nosotros hagamos algo que no debimos hacer y tiramos ese boomerang de maldad, de lo que sea, llámenle ustedes como quieran, algo que no es correcto. Tiramos ese boomerang y tiene que regresar. Ahora bien, puede ser que nosotros, como no sabemos cuándo va a regresar, ya no estemos en esta tierra. Entonces caería sobre nuestra descendencia. Y ahí vienen a veces las preguntas y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué hice? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo lo otro? Porque nosotros somos los dueños de escoger lo que queremos para nosotros o para nuestras descendencias, que nosotros queremos para nuestros hijos. Recuérdense que todos queremos que nos pase lo mejor, pero a veces no hacemos lo mejor para nuestro prójimo. Todo lo que nosotros tiramos va a regresar. Así nosotros querramos lo mejor, pero estamos actuando de la peor manera, tarde o temprano ese boomerang va a regresar a nosotros, en bendición o en maldición, porque recuérdense que podemos tirar boomerang de bendición y tarde o temprano eso regresará a nosotros. Y si nosotros ya no estamos aquí para recibirlo, estarán nuestros hijos y nuestra descendencia. Ahora vamos a leer Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 y dice: echa tu pan sobre el agua, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Qué dice aquí? Echa tu pan sobre el agua. Entonces podemos decir, bueno, si yo pongo un pan en el agua se va a deshacer, porque es pan, o van a venir los peces y se lo van a comer. Pero acuérdense que en el Señor todo lo que nosotros hagamos va a permanecer, aunque nosotros pensemos que con el tiempo se va a olvidar, que con el tiempo se va a desvanecer. Ay, no, yo hice esto hace tanto tiempo. Se va a deshacer y nadie se va a dar cuenta de eso. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, que el Señor toma todo lo que nosotros hacemos, no se va al olvido, se queda. Y en un momento determinado eso volverá a nuestras vidas. Yo no estoy diciendo que el Señor toma venganza de nosotros. Es la ley de que todo lo que se da regresa. No es que el Señor esté diciendo, como hiciste esto, ahora te voy a hacer algo peor. No, simple y sencillamente nosotros somos los que creamos esa situación, que nosotros como seres humanos decidimos si queremos vender nuestra primogenitura en un momento determinado por satisfacer nuestros deseos carnales o lo que sea. Sabemos que tarde o temprano, por la ley del boomerang, eso regresará a nuestras vidas. Ahora bien, les voy a contar una pequeña historia rapidísimo. Dice que en 1885 un niño fue mordido por un perro rabioso. Y la madre, desesperada, en ese entonces no existía la vacuna contra la rabia, y dice que llamó a un conocido, y este conocido a su vez era amigo de un químico, no de un médico, de un químico, y corrieron a él y le dijo, por favor, ayuda a mi hijo. Y él estaba haciendo seguramente algunos experimentos. Le dijo, bueno, tengo acá una vacuna de experimento que la podemos utilizar en tu hijo. Igualmente iba a morir.
Y ella le dijo, ok, fue un gran riesgo, pero dejó que le pusiera la vacuna al hijo. Y ese químico que en ese entonces vacunó al hijo contra la rabia es Louis Pasteur. Y ese niño, dice la Biblia, no, perdón, la Biblia no, la historia, que 55 años más tarde, los nazis estaban ocupando Francia. Entonces fueron a donde estaba toda la historia de Louis Pasteur y estaba ahí, reposaban los restos de él y quisieron robarse el cuerpo de él. Pero esta persona que cuidaba ese lugar, inteligentemente se imaginó que iban a querer robar el cuerpo de Louis Pasteur y lo sacó de donde estaba y lo escondió en un lugar y no le dijo a nadie. Cuando los nazis llegan a buscarlo, él no quiso decirle dónde estaba y ellos lo mataron. Él, a costa de su propia vida, él lo defendió. Y ese muchacho era aquel muchacho que un día él había vacunado contra la rabia. O sea, él fue el que al final lo defendió con su propio cuerpo para que los nazis no hicieran seguramente, no sé qué querían hacer con el cuerpo de Louis Pasteur. Y esta es otra historia que vemos. Esta no es historia bíblica, hago la aclaración. Que todo lo que un día hacemos con el paso del tiempo podemos recibir esa recompensa como pasó aquí. Habían pasado ya 55 años de ese capítulo. Entonces vamos a leer Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25 y dice: hay quienes reparten y se les añade más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Todo lo que la palabra nos dice es todo lo que hagamos se nos devolverá. Pero todo lo que hagamos de corazón. Recuérdense que muchos podemos hacer cosas para ser vistos. Voy a hacer esto para que miren, o voy a dar aquí para que miren que yo soy el que da. Ahí estamos invalidando por completo toda esta historia que estamos viendo. Porque ¿quién más que el Señor no conoce nuestro corazón? ¿Quién más que el Señor no conoce la manera de que nosotros actuamos? Entonces es tan importante ser honestos delante del Señor, que no importa si lo poco que tenemos, lo podemos dar con amor a alguien. Eso que dimos va a ser recibido y tarde o temprano regresará. Como les decía hace un momento, tal vez no regrese a nosotros, tal vez nosotros no vamos a ver esa retribución a lo que un día dimos, pero sí sabemos que alguno de nuestros hijos, alguno de nuestros seres queridos va a recibir esa bendición que un día nosotros tiramos. Y para terminar, quiero que leamos Mateo capítulo 7, versículo 12 y dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Esto es muy fácil. Hagamos por los demás lo que queremos que hagan por nosotros. Siempre hay un dicho que dice, haz por lo otro lo que queremos que pase a nosotros. Eso siempre lo mencionamos, pero a veces nosotros no nos detenemos a analizar las situaciones. Yo creo que lo más importante de todo esto es que Dios es un Dios de amor, y el único que ha roto todas las reglas para bendecir a sus hijos es Jesús. Porque nosotros humanamente no podemos romper reglas o romper paradigmas. Si rompemos reglas vamos a ser castigados. Romper paradigmas es prácticamente imposible. No podemos vencer ninguna ley porque no se puede. El único que venció la ley de gravedad, la ley dice que Jesús levitó, rompió todas las reglas, pudo caminar en el mar, pudo levantar muertos, habló con la samaritana y todo lo que nosotros ya conocemos. Él rompía reglas. Entonces la ley del boomerang puede ser rota únicamente por el Señor Jesús, llegando a Él y pidiéndole perdón.
Porque puede ser que alguien diga, tú sabes qué, yo nunca me había detenido en este tema, nunca me había detenido específicamente a pensar en esto, pero ahora me preocupa que hice muchas cosas que entonces quiere decir que se me van a regresar con mal. El Señor es el único que puede romper esa regla del boomerang y hacer que ese boomerang no regrese más, que tope con él, porque el boomerang regresa si no encuentra un tope. Si ese boomerang que se tiró topa con algo, ya no regresa porque hasta ahí llegó. Entonces, todo eso que tiramos, el único que puede pararlo se llama Jesucristo. El único que rompió todas esas reglas fue Jesucristo. O sea, si nosotros actuamos inocentemente, nada de eso se nos va a tomar en cuenta hasta el momento que empezamos a tener conciencia y empezamos a ver lo que en realidad debemos hacer, porque ya conocemos la palabra de Dios. Es muy importante conocer la palabra de Dios para no pecar de ignorantes, como dicen. No podemos pecar de ignorantes y como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces tengamos el conocimiento de Dios, atesoremos todas estas cosas, léanla en su casa, pídanle al Señor que les dé discernimiento, que son temas que para alguien puede ser que no tengan sentido, pero para aquellos que realmente les está llegando a su corazón, es un tema bonito de estudiar, porque podemos entender entonces que nuestro actuar debe ser correcto, que debemos de desear para los demás lo que realmente queremos para nosotros, pero de corazón, que si vamos a dar sea de corazón, para que en un momento determinado ese boomerang dé la vuelta y regrese. Y recordemos que si actuamos con maldad, aún ya conociendo la verdad, también tiene sus consecuencias. Entonces, para cerrar, vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 9, y dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Espero que este pequeño tema haya sido para ustedes una bendición y haya dejado, como siempre les digo, esa espinita de averiguar más, esa espinita de meterse más en la palabra de Dios y entender realmente cuál es el mensaje para nuestra vida. No es nada más un mensaje común, la salvación, esto, no, hay muchos mensajes a los cuales nos puede hacer llevar una vida en el Señor más correcta, una vida en el Señor más como Él quiere, para que entonces, si nosotros no recibimos esa bendición, porque nos toque partir con el Señor, nuestros seres amados, nuestros hijos, nos vamos con la paz que vendrá ese boomerang lleno de bendiciones. Espero que este capítulo haya sido una bendición para tu vida. Te agradecería mucho que le dieras un me gusta, que lo compartas y si aún no te suscribes a nuestro canal, que puedas suscribirte.